Cuando hablamos de velocidad, casi siempre pensamos en autos de Fórmula 1, aviones supersónicos o cohetes que alcanzan el espacio. Sin embargo, existe un protagonista silencioso que, sin necesidad de despegar del suelo, ha redefinido la forma en que las personas y las naciones se conectan: el tren de alta velocidad. Este gigante sobre rieles no solo transporta pasajeros a velocidades que rivalizan con la aviación comercial, sino que también simboliza la ambición tecnológica, el poder económico y la visión de futuro de los países que apuestan por él. En el centro de esta competencia mundial hay dos grandes protagonistas, Japón y China. El primero, un pionero que sorprendió al mundo en la década de 1960 al inaugurar el primer tren bala, conocido como Shinkansen. Su puntualidad casi perfecta, su seguridad impecable y su diseño adelantado a su tiempo transformaron a Japón en sinónimo de innovación ferroviaria. Por otro lado, está China, un gigante emergente que, en apenas 2 décadas, construyó la red de trenes de alta velocidad más extensa del planeta, superando cualquier esfuerzo histórico en términos de infraestructura. Su estrategia es clara: no solo dominar el transporte interno, sino también exportar su tecnología al resto del mundo, desafiando directamente la herencia japonesa. Este choque entre tradición e innovación, entre precisión y expansión, plantea una pregunta inevitable: ¿quién domina realmente la carrera de la velocidad sobre rieles? ¿Japón, con su legado de perfección y seguridad, o China, con su impresionante despliegue de ingeniería y récord de construcción sin precedentes? Pero esta historia no es solo sobre números de velocidad o récords técnicos. Es una historia de cómo los trenes de alta velocidad cambiaron la vida de millones de personas. Pensemos por un momento: un viaje que antes podía tomar horas en automóvil o incluso en avión, ahora se reduce a una fracción del tiempo gracias a estos trenes. Familias enteras se conectan con mayor facilidad, regiones aisladas se integran en la economía nacional y los viajes de negocios se vuelven más ágiles y productivos. Tanto Japón como China entendieron que el tiempo es un recurso invaluable y apostaron todo por la movilidad rápida, eficiente y sostenible. Sin embargo, hay una diferencia clave en cómo cada país aborda este desafío. Japón apuesta por la calidad absoluta: trenes más seguros, más estables, más silenciosos y con un enfoque obsesivo en la puntualidad. China, en cambio, apostó por la escala monumental: kilómetros y kilómetros de vías construidas en tiempo récord, con trenes que conectan no solo grandes ciudades, sino también regiones antes olvidadas, impulsando el crecimiento económico y mostrando al mundo la magnitud de su poder industrial. Este video no solo comparará trenes y velocidades, sino también filosofías de desarrollo, prioridades nacionales y visiones del futuro. Descubriremos cómo Japón sentó las bases de un transporte revolucionario y cómo China transformó esa inspiración en un imperio ferroviario que continúa expandiéndose día a día. Exploraremos los logros, las innovaciones, los récords, por supuesto, los desafíos que ambos países enfrentan en su lucha por el dominio absoluto de los rieles. Así que prepárate para un viaje fascinante donde no necesitaremos boletos ni maletas. Desde la primera chispa de innovación en Tokio hasta los modernos corredores de acero en Pekín, recorreremos la historia y el presente de los trenes más veloces del planeta. Y al final, tendrás la oportunidad de decidir tú mismo: ¿prefieres la precisión japonesa o el poder chino? ¿El pionero que dio inicio a la era de la velocidad, o el gigante que construyó la red más grande que el mundo haya visto? La batalla está servida. Japón versus China, el duelo definitivo de los trenes de alta velocidad. La historia de los trenes de alta velocidad no empieza en un laboratorio futurista ni en un proyecto secreto de ingeniería, sino en un país que en la década de 1960 buscaba reinventarse: Japón. Después de la Segunda Guerra Mundial, la nación japonesa necesitaba símbolos de modernidad y progreso que mostraran al mundo que estaban listos para dejar atrás la destrucción y entrar en una nueva era tecnológica. Y así nació el Shinkansen, conocido también como el tren bala. En 1964, justo a tiempo para los Juegos Olímpicos de Tokio, Japón sorprendió al planeta con un tren capaz de alcanzar velocidades comerciales nunca antes vistas: 210 kilómetros por hora. Puede que hoy esa cifra parezca modesta frente a los récords actuales, pero en aquel entonces fue una auténtica revolución. El Shinkansen Serie 0 no solo redujo tiempos de viaje de forma drástica, también introdujo un nuevo estándar de seguridad y puntualidad que rápidamente se convirtió en marca registrada del sistema ferroviario japonés. El impacto fue inmediato.
Viajes que antes tomaban horas en trenes convencionales ahora podían completarse en la mitad del tiempo. Tokio y Osaka, dos de las ciudades más importantes del país, quedaron conectadas de manera eficiente, lo que aceleró el crecimiento económico y reforzó la cohesión social en una nación que dependía de la movilidad interna. Japón no solo creó un tren veloz, creó una nueva manera de entender el transporte masivo. Mientras tanto, el resto del mundo observaba con asombro. Europa, con Francia y Alemania a la cabeza, comenzó a planear sus propias versiones de trenes rápidos, lo que años después daría lugar al famoso TGV francés y Alice alemán. Sin embargo, la mayoría de los países tardaron décadas en ponerse al día. Y es aquí donde entra en escena el otro gran protagonista de nuestra historia, China. Durante gran parte del siglo XX, China no fue conocida precisamente por su modernidad ferroviaria. Su sistema de trenes era funcional, pero anticuado y lento. No fue hasta comienzos del siglo XXI que el país decidió dar un giro radical, inspirados en el modelo japonés. Pero con una ambición mucho mayor, los chinos comenzaron a invertir miles de millones de dólares en infraestructura ferroviaria. En cuestión de años, pasaron de tener trenes convencionales a desplegar la red de alta velocidad más extensa del planeta. Mientras Japón se centraba en la perfección de cada detalle, China optó por la estrategia de expansión masiva. Kilómetros y kilómetros de vías construidas en tiempo récord, trenes que alcanzaban velocidades impresionantes y la creación de un sistema capaz de transportar a millones de pasajeros todos los días. Así, lo que comenzó en Japón en 1964 como una apuesta por la innovación se convirtió en una competencia global. El nacimiento de la alta velocidad no solo cambió el transporte, encendió una carrera tecnológica que todavía continúa hoy. Si hablamos de trenes de alta velocidad, es imposible no empezar por Japón. El Shinkansen, más que un simple medio de transporte, se convirtió en un símbolo de identidad nacional y en una muestra de lo que significa la obsesión japonesa por la precisión y la eficiencia. Desde su inauguración en 1964, el tren bala no ha dejado de evolucionar, consolidándose como un referente mundial. Lo primero que sorprende del Shinkansen no es solo su velocidad, sino su fiabilidad extrema. En promedio, los retrasos anuales se miden en segundos, algo prácticamente impensable en cualquier otro sistema ferroviario del mundo. Esto no es casualidad. Detrás de esa puntualidad hay una cultura profundamente arraigada de respeto por el tiempo, un diseño de ingeniería de primer nivel y un sistema de mantenimiento preventivo que funciona casi como un reloj suizo. Cada pieza, cada proceso, cada detalle está pensado para minimizar errores y maximizar la experiencia del pasajero. A lo largo de las décadas, Japón ha ido perfeccionando sus modelos de Shinkansen. El Serie 0, aquel pionero que sorprendió en 1964, fue sustituido por versiones más modernas y rápidas, como el E5, capaz de alcanzar 320 km por hora en operación comercial, o el N700S, introducido en 2020, que no solo es más veloz, sino también más silencioso, energéticamente eficiente y cómodo. Este último modelo incluso está diseñado para funcionar con baterías de emergencia, lo que lo convierte en el tren de alta velocidad más seguro jamás construido. Pero el Shinkansen no solo es ingeniería, es también un reflejo de la filosofía japonesa de armonía y servicio. Sus interiores están diseñados para la comodidad del pasajero, con asientos espaciosos, cabinas silenciosas y una atmósfera que invita al viaje tranquilo. A diferencia de otros países, donde la velocidad suele ser el único objetivo, Japón combina rapidez con hospitalidad y seguridad, algo que lo ha mantenido como referente global durante más de medio siglo. Además, el Shinkansen desempeñó un papel clave en la modernización económica de Japón. Al conectar ciudades clave como Tokio, Osaka, Kioto y Nagoya, facilitó los negocios, el turismo y el flujo de trabajadores, acelerando el desarrollo del país. Para muchos japoneses, viajar en Shinkansen es más que un trayecto. Es una experiencia cultural, un orgullo nacional que simboliza disciplina, innovación y excelencia. Sin embargo, no todo es perfecto. Japón enfrenta un desafío importante. Su red de Shinkansen, aunque extremadamente avanzada, no ha crecido al mismo ritmo que la demanda mundial de alta velocidad. Mientras que China construyó miles de kilómetros en 2 décadas, Japón se mantuvo más conservador, priorizando calidad sobre expansión. Esa diferencia de estrategia es precisamente lo que abrió la puerta para que China tomara la delantera en tamaño e impacto global. Aún así, el legado del Shinkansen es indiscutible. Fue el pionero,
el tren que demostró al mundo que era posible viajar a más de 200 kilómetros por hora de manera segura y eficiente. Sin Japón, la revolución ferroviaria tal vez nunca habría comenzado. Si Japón fue el pionero de la alta velocidad, China se convirtió en el gigante que llevó esta idea al extremo. En menos de 2 décadas, el país pasó de tener un sistema ferroviario obsoleto a construir la red de trenes de alta velocidad más grande del planeta, con más de 40.000 kilómetros de vías en operación. Ningún otro país en la historia ha desarrollado una infraestructura de transporte de semejante magnitud en tan poco tiempo. La clave del éxito chino ha sido la expansión masiva. Mientras Japón se concentraba en la perfección y la seguridad absoluta, China apostó por conectar todo su vasto territorio, desde las megaciudades costeras como Pekín y Shanghái hasta provincias alejadas que antes quedaban aisladas. Hoy, millones de pasajeros utilizan los trenes de alta velocidad cada día, transformando radicalmente la movilidad interna y estimulando la economía nacional. Los modelos chinos, como el CRH 380A y el Fuxinao, alcanzan velocidades comerciales de 350 km por hora, con récord de pruebas superiores a los 480 km por hora. Más recientemente, China presentó el CR450, diseñado para superar los límites actuales y reforzar su posición como líder indiscutible en la carrera por la velocidad. A diferencia del Shinkansen, que creció paso a paso, los trenes chinos fueron desplegados a una escala casi inimaginable, respaldados por enormes inversiones estatales. Pero esta revolución no es solo interna. China busca convertir su tecnología en un producto de exportación. Proyectos ferroviarios en África, Asia y Europa llevan la marca china, desafiando directamente la influencia japonesa y europea en este sector. De hecho, el tren de alta velocidad ya no es solo un transporte, es una herramienta geopolítica, un símbolo del poder blando de China y una muestra de su capacidad de ingeniería. Claro, este modelo también tiene críticas. Los costos colosales, la deuda asociada y las dudas sobre la rentabilidad de ciertas rutas generan debate. Sin embargo, el impacto es innegable. China tomó la idea japonesa y la multiplicó por 100, cambiando para siempre el panorama ferroviario mundial. Cuando hablamos de trenes de alta velocidad, siempre surge la misma pregunta: ¿cuál es el más rápido del mundo? Aquí es donde la competencia entre Japón y China alcanza su punto más emocionante, con récords impresionantes que parecen sacados de la ciencia ficción. En el caso de Japón, el gran orgullo es el Maglev SC Maglev, un tren experimental que en 2015 alcanzó nada menos que 603 km por hora en pruebas. Este logro no solo lo colocó como el tren más rápido jamás registrado, sino que también confirmó el dominio japonés en tecnologías de levitación magnética. Sin embargo, es importante aclarar, esa velocidad se logró en condiciones controladas y aún no está disponible para uso comercial. China, por su parte, ha demostrado que puede competir en esta carrera sin problemas. El CRH 380 alcanzó en pruebas los 486 km por hora, y los trenes de la serie Fuxinao se mantienen como los más rápidos en servicio regular, operando a velocidades de 350 km por hora de forma constante. Esto significa que, aunque Japón tiene el récord absoluto en pruebas, China ofrece actualmente la velocidad comercial más extendida del planeta. Aquí aparece una distinción clave: la diferencia entre velocidad de récord y velocidad comercial. Los récords llaman la atención y muestran el potencial tecnológico, pero lo que realmente importa para millones de pasajeros es la velocidad que un tren puede mantener día tras día, de forma segura y rentable. En este punto, China lleva ventaja, ya que opera una enorme flota a máxima capacidad. Más allá de Japón y China, Europa también ha dejado huella en esta competencia. El TGV francés, por ejemplo, alcanzó los 574 km por hora en pruebas, demostrando que la innovación no se limita a Asia. Sin embargo, el protagonismo global hoy pertenece claramente a las dos potencias asiáticas. En definitiva, los récords nos muestran hasta dónde pueden llegar estas máquinas increíbles. Pero la verdadera batalla no se libra en los laboratorios, sino en las vías donde millones de personas viajan cada día. Y en ese terreno, Japón apuesta por la precisión tecnológica, mientras China despliega un ejército de trenes que mantienen altas velocidades de forma masiva. La carrera por la velocidad no se detiene, y tanto Japón como China miran hacia el futuro con proyectos que parecen sacados de una película de ciencia ficción. Japón apuesta fuerte al Maglev SC Maglev,
un tren de levitación magnética que ya alcanzó 603 km por hora en pruebas. Se espera que entre en operación en la ruta Tokio-Nagoya en la próxima década, reduciendo a la mitad los tiempos de viaje actuales y consolidando la imagen japonesa de precisión tecnológica. China no se queda atrás. Su proyecto estrella es el Maglev de Shanghái, en funcionamiento desde 2004, que alcanza 431 km por hora, además de nuevos prototipos capaces de superar los 600 km por hora. Además, el país trabaja en proyectos futuristas como el tren de levitación al vacío, una especie de hiperloop chino que podría superar con creces las velocidades actuales. Aunque todavía son conceptos en desarrollo, muestran la ambición de mantener el liderazgo global. Más allá de la velocidad, ambas naciones también invierten en trenes más eficientes, ecológicos y accesibles. Japón busca reducir ruido y consumo energético, mientras que China enfoca su esfuerzo en escalar su tecnología y exportarla al resto del mundo como parte de su estrategia geopolítica. El futuro de la alta velocidad no solo será una cuestión de quien corre más rápido, sino también de quien logra equilibrar seguridad, sostenibilidad y expansión global. Japón conserva su rol de pionero, pero China se perfila como el gigante que quiere dominar el transporte del mañana. Aunque Japón y China concentran la atención en la carrera de la alta velocidad, no son los únicos competidores. Europa también ha dejado una huella profunda en este sector, con proyectos que marcaron la historia y siguen siendo referencia mundial. Francia fue pionera en el continente con el TGV, que en 2007 alcanzó un récord de 574 km por hora en pruebas, aún uno de los más altos logrados por un tren con ruedas convencionales. Su éxito inspiró a otros países europeos y hoy conecta París con diversas capitales, demostrando que la alta velocidad puede unir naciones enteras. Alemania, por su parte, desarrolló el ICE, un tren conocido por su fiabilidad y comodidad, que se convirtió en símbolo de ingeniería alemana. España también se posicionó con su AVE, que convirtió al país en uno de los líderes en kilómetros de vías de alta velocidad en Europa. Italia, con el Frecciarossa, y el Reino Unido, con proyectos como el HS2, buscan mantenerse competitivos, aunque con desafíos de financiamiento y retrasos. Fuera de Europa, otros países también intentan entrar en el juego. Corea del Sur con el KT-X, y más recientemente India, en alianza con Japón, construyen sus primeras líneas de tren bala. Incluso Estados Unidos, tradicionalmente dependiente del automóvil y el avión, planea desarrollar corredores de alta velocidad en California y Texas, aunque aún están en fases iniciales. En este panorama, Japón y China siguen liderando en innovación y escala, pero el futuro podría volverse más diverso. La competencia global no solo impulsa nuevas tecnologías, sino que promete que cada vez más personas alrededor del mundo puedan experimentar la velocidad sobre rieles. Más allá de los récords y de la tecnología, los trenes de alta velocidad han tenido un impacto profundo en la sociedad y la economía. En Japón, el Shinkansen transformó la manera en que el país funciona. Ciudades como Tokio, Osaka y Kioto se conectaron de forma más rápida, lo que favoreció el turismo, los negocios y la movilidad laboral. El resultado fue un aumento en la productividad y en la integración regional. Además, el tren bala japonés se convirtió en un símbolo de confianza. Millones de pasajeros lo usan cada año con la certeza de que llegará a tiempo, algo que genera un efecto positivo en la cultura del transporte. En China, el impacto es aún más visible por la magnitud del proyecto. La red de alta velocidad no solo conecta grandes ciudades, sino también regiones que antes quedaban olvidadas. Esto ha reducido desigualdades, acercado mercados y fomentado el desarrollo en zonas rurales. La alta velocidad se convirtió en una herramienta estratégica para la cohesión territorial, al mismo tiempo, en un escaparate del poder tecnológico e industrial chino. Sin embargo, los costos de construcción y mantenimiento también son enormes, y algunos cuestionan si todas las rutas son sostenibles a largo plazo. Comparar a Japón y China no es sencillo, porque representan dos filosofías distintas. Japón apostó por la perfección y la seguridad, construyendo un sistema modelo que ha inspirado al mundo. China, en cambio, apostó por la escala y la rapidez, creando un monstruo ferroviario que impresiona por su tamaño y ambición. Uno se centra en la excelencia, el otro en la expansión masiva. Al mirar hacia el futuro, la competencia no parece detenerse. Japón desarrolla su maglev para volver a sorprender al mundo con velocidades extremas, mientras China continúa expandiendo su red y soñando con proyectos futuristas como trenes en tubos de vacío.
Ambos países compiten no solo en velocidad, sino también en influencia global. ¿Quién logrará exportar su modelo con más éxito? Y ahora, la gran pregunta queda en tus manos. ¿Qué prefieres, la precisión japonesa o el poder chino? ¿El pionero que cambió la historia del transporte en 1964 o el gigante que en apenas 20 años construyó la red más extensa jamás vista? Lo cierto es que, gracias a esta rivalidad, el mundo entero se beneficia con trenes más rápidos, más seguros y más sostenibles. La batalla continúa sobre los rieles, y apenas estamos viendo el inicio.